Hey señores, ¿qué tal todo? ¿Cómo le están pasando? Bienvenido una vez más a un episodio de La Trinchera Dominicana. Como siempre, le pedimos que se suscriba, que comenten, que le den me gusta a los videos que estamos tratando. El equipo viene pronto. Le estoy dando solo por ahora, pues tenemos un equipo bien preparado. Ya somos 122,000 suscriptores, señores. Vamos a llevarle a estos 150. Esa es nuestra meta en estos días. 150,000 suscriptores. Recuerden la vigilia 23 de agosto, frente al Congreso por la soberanía dominicana. Apoyen lo que puedan darse cita. Miren, vamos a hablar del tema de Colombia. Yo quiero hablar de un tema internacional de las elecciones del domingo pasado en Colombia. Y es que nos sorprendieron los resultados de que la derecha, representado por Abelardo de la Espriella, quedó en primer lugar con un 43%, y el representante de Petro de la izquierda, el señor Iván Cepeda, un 40%. O sea, hubo un empate técnico ahí, lo que conocemos en política. Pero creo que fue un error de la derecha ir dividido a esas elecciones, porque esta muchacha Paloma fue en tercer lugar y apenas consiguió un 6%. Si tú sumas ese 6 y pico, con ese 43 y pico, te daba el 50%, y la derecha estuviera ganando las elecciones en este momento. El 21 de este mes, de junio, es la segunda vuelta, donde creemos que la derecha sí seguirá, tendría el gobierno, porque se le va a unificar el tercer lugar en las elecciones. Pero ¿de dónde nace ese conflicto de Colombia? De hecho, la candidata de Paloma es de Uribe, la extrema derecha de Colombia, recuerden eso, que siempre fue anti-Chávez. O sea, fue un gobierno anti-Hugo Chávez. Recuerden los famosos enfrentamientos que ellos tenían. Miren, Colombia es el país de Latinoamérica que más desigualdad hay. O sea, hay muchos ricos y muchos pobres. O sea, no hay una clase media tan fuerte como la tenemos aquí en República Dominicana, Chile, Argentina y otros países. Por eso la ideología ahí son muy marcadas. De hecho, Colombia tiene todavía guerrilla. Recuerden la FARC, el ELN y el M-19, que es de quien vamos a tocar el tema, porque tiene que ver mucho con estas elecciones. ¿Quién es el M-19? Señores, Gustavo Petro era del M-19. De hecho, la Unión Patriótica, que después se convierte en el gobierno con Petro, era el mismo M-19 que en 1989 se cambian de uniforme, dejaron la guerrilla, dejaron las armas y se fueron a la política con el acuerdo que hubo en aquel momento. Creo que fue con Turbay, si no me equivoco. El presidente, no, Turbay no era el presidente, no era Gaviria. El que le ganó a Luis Carlos Galán, ese señor. Bueno, ese tipo. ¿Qué pasa? ¿Quién era el M-19, señores? De ingrato recuerdo para los dominicanos. El M-19 que secuestra a la embajada dominicana en el 84. Y también es el que toma el Palacio de Justicia, que lo bombardea para quemar unos expedientes que eran del famoso Pablo Escobar Gaviria. Parece que supuestamente él le pagó para que ellos hicieran ese trabajo y tomaran los expedientes, así él no fuera extraditado, o no murieron más de 20 ministros de justicia, jueces, lo que conocemos como procuradores aquí en República Dominicana. También era el que se lleva la espada que era de Bolívar, que supuestamente era la de Petión, una vaina ahí. Luego las espadas caen de Cobal y así sucesivamente. Bueno, pues ese no es el tema. Lo que quiero decir es, en Colombia la izquierda por primera vez gana el poder con Petro. En el 2020 gana el poder con Petro. Y ha sido un gobierno bueno, ha sido un gobierno malo. Bueno, eso lo dirán los colombianos, pero hacia afuera se vio que era un loquito más. Petro era prácticamente el Maduro de Colombia. Su enfrentamiento con Donald Trump, su pronunciamiento en contra del mismo pueblo dominicano. Él era muy pro-haitiano, normal, en la izquierda latinoamericana, todos se inclinan hacia el oprimido, supuestamente hacia el pobre, hacia el negro, hacia el homosexual. Y en estas elecciones, él intentó ir de nuevo. Lo que pasa es que los poderes de fuera, la milicia de Colombia es muy de derecha por el enfrentamiento que tienen con la FARC, con el grupo ELN, que esa gente han perdido miembros y drásticamente con esos enfrentamientos, secuestro y asesinato de
esos grupos guerrilleros, no le iban a permitir a uno de que convierta a Colombia a lo que Hugo Chávez convirtió a Venezuela. Más el triunfo de Donald Trump, que ha dejado claro la administración Trump-Rubio de que no quiere izquierdita gobernando. Y si van a gobernar izquierdita, que sea bajo el esquema de la derecha. Bukele, llámese Milei, el de Noboa, ahora el que ganó en Chile, el de Honduras, en República Dominicana, lo que llaman el escudo de las Américas. Es un mensaje claro de Estados Unidos, lo que le hicieron a Maduro y lo que están por hacer por Cuba. Por eso yo creo que la derecha en Colombia va a volver a tener poder. Que sea bueno o sea mala, yo no sé. Yo que ese tipo lo conocí el día de las elecciones. Yo no sé ni quién es. Yo no capto ideología. Para mí el trabajo usted lo hace de donde usted haga. Sí conviene más a la derecha porque tiene más empresas privadas, tiene más inversiones. Y aparte de que los gringos son más pegados a esa ideología que a la otra. Los norteamericanos a la izquierdita la ponen en China. A veces ellos fallan, no es que ellos son malos. Lo que pasa es que los gringos le meten el pie con bloqueo, con 50.000 cosas. Entonces, Colombia, que desde el Bogotazo de 1948, donde asesinan al candidato del liberal Jorge Eliezer Gaitán, de ahí nace la FARC, porque se fueron a la montaña, la izquierda de los liberales. Manuel Marulanda Vélez, aquel que se conoce como Tiro Fijo, crea la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, la FARC. Luego el padre católico señor Camilo Torres crea el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que ¿cuál es la diferencia? Uno era pro-ruso, pro-soviético en la época, la OR, que estábamos en Guerra Fría, el otro era pro-chino, hay otro que era pro-Cuba, pero este que conocemos hoy como la Unión Patriótica, el movimiento revolucionario M-19, nace en 1970 cuando el candidato liberal, perdón, y el Partido Conservador, Partido Liberal y Conservador, se alternaron el poder. Roja Pinilla por un lado y estaban los Turbay, los Pastrana y su grupo. Entonces ahí es que este movimiento se tira para la calle en 1970, crean el comando M-19, pero en el 80, de la década del 80, ya con la Guerra Fría terminando, ellos hacen un acuerdo, dejan las armas. Recuerda que el líder de ellos era Carlos Pizarro, que fue asesinado por los hermanos Castaño, de la extrema derecha. ¿Quién eran los hermanos Castaño? El grupo que creó la AUC de Colombia, la Autodefensa Campesina y luego la Autodefensa de Colombia, que fue un grupo que la guerrilla FARC le secuestró a su papá, como secuestraban para financiarse. Ellos pagaron el rescate y aún así los tiraron muertos. Ellos juraron que iban a acabar con todos los comunistas del país. Entonces ellos no iban a permitir que Carlos Pizarro estuviera en una candidatura con posibilidad de ganar, y fue asesinado en un avión donde un menor de 14 años se le entregó una ametralladora recortada combinado con los guardaespaldas, le entraron al avión y asesinaron a Carlos Pizarro. Y no suficiente con eso, el sustituto de él fue Jaramillo, Bernardo Jaramillo León Gómez, el sustituto de Carlos, y también fue asesinado por la FARC. Porque, y recuérdate que años antes había caído el candidato del nuevo liberalismo, pero este fue ya por vía de Escobar, el señor, y Rodrigo Gacha, el mexicano, que era Luis Carlos Galán, que después lo sucede el señor César Gaviria Trujillo. Entonces el M-19, Gustavo Petro, termina como alcalde de esa gesta guerrillera o política ya. Y luego de ahí ellos hicieron ya, no eran los Fidel Castro que andaban con barba y con una ametralladora, sino andaban ensacados, hicieron política hasta que lograron el poder Gustavo Petro. Los colombianos que están aquí, que nos pueden ver, nos van a escuchar, pueden opinar si Petro fue un buen o mal presidente. Ahora, hacia afuera yo veo que no. Y yo los testimonios que he escuchado que el tipo es medio loco, el Maduro parte 2. Y no estoy culpando simplemente la ideología, porque Lula es de ahí también. Lula fue guerrillero y Mojica era de los Tupamaros de Uruguay. Y no tuvieron ese comportamiento. Entonces, creo que Paloma Valencia, que cometió un error también, porque busca un candidato homosexual y una mujer conservadora con un vicepresidente de izquierda, creyendo que iba a conseguir voto de la izquierda, y lo que terminó perdiendo el voto de la derecha, que era 15%, y apenas logró 6%.
Creo que ella se le va a sumar al candidato de la derecha. Y otro izquierdista para mí, y ojalá sea así, otro izquierdista que pierde el poder en Latinoamérica. Este no es que lo fueron a buscar los gringos, sino que cayó por el voto. Gustavo Petro fue el principal perdedor de esas elecciones. Señores, muchísimas gracias, esperamos que se suscriban, compartan el video, comenten y acompañen nuestra meta, porque en tiempo de guerra cualquier hoyito es una trinchera. Bendiciones para todos.